El artículo 1170 del Código Civil es el regulador del pago de las deudas dinerarias. Y su tenor nos dice que el pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada y no siendo posible entregar la especie en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España. A continuación, añade, la entrega de pagares a la orden o letras de cambio u otros documentos mercantiles solo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Y por último, finaliza diciendo que, entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. Del tenor literal de la norma se deducen que hay dos grandes partes. La primera, relativa al pago en efectivo, y la segunda, relativa a los títulos valor. Vayamos por partes. En primer lugar, respecto al pago en efectivo, nos dice que, en primer lugar, prevalece el pacto. Y, por lo tanto, el pacto, cuando se haga referente a la moneda extranjera, se pagará en moneda extranjera. No hay ningún impedimento desde el punto de vista de la legislación mercantil para que se acuerde el pago en una moneda que no sea en euros. De hecho, en las operaciones internacionales, a veces esto es bueno, a veces no, puede ser la regla común. Por ejemplo, he visto contratos firmados en monedas de países pues tan variopintos como pueda ser Argentina, como pueda ser evidentemente en dólares de Estados Unidos, etcétera. En segundo lugar, también puede ser que el pacto sea en euros y, por lo tanto, aquí, que también es muy habitual, evidentemente, en operaciones hechas en España, se pagará en euros. Y es también lo importante, a falta de pacto expreso, se entiende que se pactó en euros. Por lo tanto, el pago, si no hay pacto, se entiende que se hace en euros. Y también, en el caso de que la moneda extranjera no fuera de curso legal, en ese caso también habría que hacer el pago en euros. Esto ocurriría pues, en situaciones un poco extrañas, de embargos internacionales, etc. Y, en tercer lugar, entra el tema de las criptomonedas, si así se pactó. ¿Vale? La cuestión está en determinar, como vamos a ver después, si las criptomonedas son o no son dinero y, por lo tanto, entran o no entran en el tenor de la norma. Luego nos ocuparemos de esto, pero he querido introducir el tema de las criptomonedas en este tema porque es un tema iba a decir novedoso, pero creo que ya no lo es tanto, porque es algo que ya lleva tiempo en el mercado, pero creo que requiere nuestra atención porque ahora es un fenómeno que se produce más. Bien, el pago en efectivo se puede hacer, el pago en dinero, mejor dicho, perdón, me he equivocado, el pago en dinero se puede hacer a través de diferentes medios de pago. Lo que son las operaciones de consumo, ¿vale? Es posible que se haga en efectivo. El efectivo es algo que cada vez se utiliza menos, pero que es una opción cuando estamos hablando de una operación de consumo, una operación con consumidores. Pero también existen la posibilidad de hacerlo mediante transferencia y domiciliaciones bancarias. Lo veremos esto en la ley de servicios de pago, al igual que mediante tarjetas, ¿vale? Que pueden ser de crédito o de débito. Simplemente introduzco estas modalidades de medios de pago para que vayáis viendo que no es lo mismo, y esto sí que es lo que me interesa destacar en este momento, lo que son las operaciones de consumo de las operaciones comerciales entre empresarios, en lo que lo habitual es pagar bien a través de títulos de valor, letra de cambio, pagaré, cheque, muy restringido, pero también letra de cambio también cada vez se gasta menos. Fundamentalmente dentro de los títulos de valor veremos que lo que son los pagarés, que es lo que todavía se utiliza más y mediante transferencias. Por lo tanto, los medios de pago no son los mismos en un caso que en otro, aunque a lo largo del curso iremos desarrollando cada uno de ellos. Bien, y entramos en lo que son las criptomonedas. Las criptomonedas se basan en una tecnología que se llama el blockchain. Bien, ¿cuáles son los elementos básicos del blockchain? En primer lugar, que van a haber una serie de nodos interconectados que forman una estructura descentralizada. Cuando hablamos de nodos, bueno, nosotros que somos juristas, es necesario estas cosas especificarlas, estamos hablando de ordenadores, ¿vale? Ordenadores que tienen un protocolo estándar, es decir, un programa de software que permite la comunicación entre los diferentes ordenadores. Pues, por ejemplo, uno de los más conocidos es el SMTP para el correo electrónico. Es decir, que aunque sean ordenadores con sistemas operativos distintos, en este caso,
los ordenadores se conectan de tal manera que pueden transmitirse los correos sin que eso signifique una desconfiguración o que no entrara el correo de un ordenador a otro. Bien, por lo tanto, la estructura de blockchain, la tecnología blockchain necesita nodos que tengan un protocolo estándar y, tercera nota diferenciadora, es una red entre pares, ¿vale? Es decir, los nodos están conectados entre sí y se comunica a través del protocolo estándar sin que haya ninguno, y esto es importante, que prevalezca sobre los demás. No estamos hablando de un gran ordenador donde todo confluye, sino estamos hablando de una red de diferentes ordenadores que todos se sitúan al mismo nivel, conectándose a través de este protocolo estándar, ¿vale? Esto, lo más parecido a lo que es esta estructura, es lo que conocéis como el BitTorrent, ¿no? Este programa que lo que hace es que comparte archivos de películas, de canciones, etcétera. El que uno lo tiene en su ordenador y lo comparte con otros que están en otros ordenadores. Bien. ¿Cuáles son las claves de esta tecnología? En primer lugar, la palabra clave, diría yo, de todo lo que estamos hablando es la criptografía. Estamos hablando de procedimientos que utilizan un algoritmo con una clave de cifrado para descomponer un mensaje de tal modo que sea incomprensible para quien no posee la clave de descifrado. Es decir, cómo van a comunicarse los ordenadores que están lejanos para que no haya nadie que intercepte ese mensaje, ¿vale? Se encripta. De tal manera que hace falta ese algoritmo para poder desencriptar ese mensaje. La segunda nota caracterizadora de esta tecnología es que forman una cadena de bloques. Es decir, estamos hablando de una contabilidad pública compartida, ¿vale? ¿Esto qué significa? ¿Vale? Que cuando este mensaje es encriptado, forma parte de una cadena de bloques, de tal manera que queda incorporada la concreta operación a ese bloque, de tal manera que no se puede modificar en lo sucesivo. Porque si se modificara en lo sucesivo, si alguien intentara modificar lo que ha ocurrido anteriormente, una vez ha sido incorporada a la cadena de bloques, significaría que estaría modificando toda la cadena y, por lo tanto, sería detectado por los demás. Esto se trata de dotar de máxima seguridad al sistema. Las transacciones son utilizados por cada usuario que tiene una clave privada, ¿vale? Por lo tanto, cuando alguien quiere transmitir una criptomoneda a otro, lo que hace es que introduce esa clave privada, hace esa operación que es confirmada por ambas partes, ¿vale? A partir de ahí se genera esa operación, ese token que se llama, y va a ser procesado mediante lo que se llama la minería para ser incorporado en la cadena de bloques. La minería no es más que ese token, esa operación que ha sido realizada, se incorpora a la cadena, se va a incorporar a la cadena de bloques mediante la minería. La minería es los que incorporan las operaciones al sistema, porque alguien lo tiene que hacer. Bien, por lo tanto, aquí tenéis un esquema de cómo funciona más o menos más o menos digo porque es simplificado, de cómo funciona el tema de las criptomonedas, ¿vale? Hay uno que le vende a otro, entre estos dos se hace la operación, este mensaje es encriptado, es incorporado a través de la minería a la cadena de bloques y a partir de aquí es compartido por todos los ordenadores, porque en cada uno de los ordenadores está íntegramente la cadena de bloques. De tal manera que si se atacara por lo que fuera, a través de un virus, a través de cualquier procedimiento, un ordenador, se mantendría todo el tema por toda la cadena de bloques porque está en el resto de ordenadores. Es una base de datos común compartida por todos, ¿vale? Bien, hecha esta introducción desde el punto de vista tecnológico para que entendáis más o menos cómo funciona esto, la pregunta que tenemos que hacernos es si las criptomonedas son o no son monedas de curso legal. La respuesta tiene grandes implicaciones, porque si son monedas de curso legal, ¿vale?, tienen un tratamiento desde el punto de vista jurídico, ¿vale?, en especial en el 1170, que es de lo que ahora nos ocupa, pero no solamente en esto, a la hora de determinar si pagan o no pagan determinados impuestos, de cómo se aplica o no el tema de, por ejemplo, de
control de cambios, que es una normativa de derecho administrativo para evitar la fuga de capitales. Bien, lo que sí que os puedo decir en este aspecto, ya digo, tampoco quiero profundizar mucho más porque no da tiempo, pero sí que tengáis esa idea, que nuestro Tribunal Supremo, tenéis la sentencia en el blog, ha dicho que las criptomonedas son derechos, no son monedas. Por lo tanto, no pueden entrar dentro del ámbito de aplicación del 1170. ¿Eso significa que no son aptas para saldar obligaciones? Sí, porque igual que puede haber una obligación dineraria, ¿vale? También en el contrato de compraventa, por ejemplo, existe la permuta, ¿vale? Yo te cambio un bien por un derecho. No hay ningún inconveniente en hacerlo, pero no reúnen la calificación, por lo menos de momento, las criptomonedas de moneda de curso legal. Por lo tanto, no entran dentro del ámbito de aplicación de 1170, insisto, sin negar su virtualidad, que, insisto, cada vez es mayor en el ámbito económico. Bien, pasando al tema de los títulos valor, deciros que también, como hemos dicho, no solamente las deudas de dinero se pueden pagar en efectivo, que es un sistema, insisto, que cada vez se está haciendo menos, sino ni a través de otros modos de pago, como puedan ser, ya hemos dicho, la transferencia, que es uno de los modelos, uno de los sistemas estrellados en la actualidad, sino también se puede hacer a través de títulos valor. Bien, cuando se entrega, ¿vale? Un título valor para saldar una deuda dineraria se puede hacer de dos maneras y esto es muy importante tenerlo claro. La primera posibilidad es hacer el pago pro solvendo, que es la regla general, ¿vale? Es también lo que se aplica en defecto de pacto expreso sobre la cuestión, ¿vale? Se entrega el título, ¿vale? Y veremos ahora, como ya lo ha dicho, bueno, lo hemos visto ya, el 1170 dirá que hasta que no se haya pagado efectivamente el título, la deuda no queda saldada. Lo que queda es en suspenso. Pero también, y esto es lo que quería señalar ahora, también cabe el pacto prosoluto, es decir, la dación en pago. Es la diferencia entre pago pro solvente, la dación para pago, a el pacto prosoluto, la dación en pago. En ese caso, la entrega del título sí que supone el efecto liberatorio de la obligación, con independencia de que posteriormente se cobre o no. Pero en ocasiones puede interesar, imaginaros lo que es, que yo tengo una deuda de euros y alguien me ofrece un pagaré de una empresa de 1.500. Y me dice, oye, yo te entrego esto para saldar la deuda y luego tú ya te encargarás de reclamar la deuda por vía amistosa o a través de cualquier procedimiento judicial o el que sea para cobrar. Pero queda saldada la deuda porque a lo mejor la cantidad que he entregado es mayor o por el interés que a las partes convenga. En definitiva, los títulos valor se pueden entregar pro solvendo, es decir, para pago, ¿vale? Pero también cabe la posibilidad de pactar que sea prosoluto, es decir, en pago. En este último caso, la entrega del título equivale a el cumplimiento de la obligación dineraria. Bien, el 1170 del Código Civil establece, insisto, la posibilidad del pago, de la entrega en pago, es decir, del prosolvendo. ¿Esto cómo funciona? Bien, se entrega el título, pero no supone la extinción de la obligación subyacente, ¿vale? Bien, ¿cuándo se extingue realmente la deuda en dinero? En dos ocasiones, en dos supuestos. En primer lugar, si se extingue si se paga el título, es decir, si yo entrego si se ha entregado el pagaré y llegado el momento se entrega el dinero, o sea, llegado el momento de exigir el pagaré, eso lo veremos en su momento, cuando llega el vencimiento del pagaré, por hablar en propiedad, es el momento en el que se presenta el pagaré al cobro y el firmante, que es el deudor, paga. En ese caso se extingue la obligación, pero también se puede extinguir si se perjudica el título. Es decir, si se entrega un título valor para el cobro y ese es perjudicado, es decir, no se cumplen los requisitos que hay que cumplirse y quien ha entregado el título puede verse perjudicado porque no puede hacer efectivo en un futuro el pagaré. En ese caso, en el caso de que se haya perjudicado el título, en ese caso también se extinguiría la obligación. Pero mientras tanto, la obligación subyacente queda en suspenso. Es decir, que si se impaga el título, en ese momento puede exigirse la relación subyacente. Pero hasta el momento en el que llega el vencimiento, no se puede exigir el cumplimiento. Vamos a poneros un ejemplo, a ver si de esa manera lo entendemos mejor. Supongamos que un empresario, ¿vale?, realiza la compraventa de un vehículo, ¿vale? Y para pago de ese vehículo se firma un pagaré
para pagar, porque los pagarés siempre, cuando uno indica, es para pagar en el futuro de 1.000 euros, vamos a suponer, ¿vale? Bien, entrega el pagaré de 1.000 euros y la fecha de vencimiento es a 3 meses vista. Primera consecuencia, no se puede presentar el pagaré al cobro antes, porque se ha concedido un aplazamiento de pago. Por lo tanto, ¿vale? El acreedor tiene que esperar a que pasen los 3 meses para poder exigir la obligación subyacente, que en este caso sería el contrato de compraventa. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, si cuando llegan, segundo supuesto, si cuando se llega a los 3 meses, ¿vale? El firmante del pagaré, que es quien ha recibido el coche del concesionario, paga, la deuda se entiende satisfecha, ¿vale? Pero, segunda posibilidad, si cuando se presenta el pagaré, que generalmente no lo va a presentar al cobro el concesionario, sino lo hará el banco no despliega el comportamiento que exige la ley y lo perjudica, ¿vale? Perjudica ese pagaré por no adoptar el comportamiento que exige la ley, en ese caso, quien tiene que sufrir el perjuicio es el banco, ¿vale? Y, por lo tanto, la deuda queda saldada porque el banco no ha cumplido con el rigor cambiario que se exige. Por lo tanto, en este caso, la obligación dineraria quedaría también extinguida por el incumplimiento del banco a la hora de presentar el pagaré a su cumplimiento. Y, en tercer lugar, si se presenta el pagaré llegados los 3 meses, no se paga, pero se cumple el rigor cambiario del que hablaremos en su debido momento, ¿vale? En ese caso, lo que sucede es que se activa la obligación subyacente y se puede exigir el pago, en este caso, bien a través del pagaré o bien a través del ejercicio de la acción subyacente, que en este caso sería la que deriva del contrato de compraventa.